Hola, en la práctica 5 vamos a trabajar con la contraste de hipótesis. Es una herramienta que ya hemos visto en la práctica 4, lo vimos con intervalos y ahora haremos hincapié en lo que son los contrastes. El resumen podría ser, en primer lugar, vamos a ver cómo realizar contraste de hipótesis, interpretar los resultados, y luego veremos diferentes tests para estudiar la normalidad de los datos y la igualdad de varianzas. Estos tests es porque algunas de estas suposiciones son necesarias para poder realizar un test. Y finalmente analizar una potencia de un test, que era un apartado que había en la práctica anterior y en este lo volveremos a repetir. Los contrastes de hipótesis para la medida con Recommender. Recommender contiene menús para hacer contrastes de hipótesis y para algunos de los ejercicios que vamos a ver aquí necesitamos el paquete PAS-WR. Este paquete es de este libro y tiene una serie de datos que utilizaremos. Para instalarlo con instrucciones es esta y para cargar la librería esta. Si lo queremos hacer, lo que tendremos que hacer es irnos a paquetes, instalar paquete. Nos aparecerá un menú de dónde queremos, de qué servidor queremos instalarlo. Lo instalamos desde el servidor más cercano, que suele ser Madrid. Y una vez que lo tengamos instalado el paquete, lo que hacemos es cargarlo. Para cargar el paquete, nos sale qué paquete queremos instalar, porque yo ya había definido el servidor. Y lo tenemos. Una vez que lo tenemos, con library tenemos los paquetes. Con la instrucción data podemos ver los paquetes que tenemos cargados. Por ejemplo, tenemos el paquete car, que es cargado por defecto. Y tenemos los paquetes que van dentro de car, los datos que van dentro de car. Y también tenemos aquí los de Lattice, otros paquetes que se cargan por defecto al iniciar el R o el Recommender. Y los paquetes en pago. Bien, si nosotros ahora abrimos el Recommender, recordar, para abrirlo era library rcmdr, y tenemos nuestra ventana de Recommender. Aquí tenemos, yo tengo cargados una serie de datos, pero si quisiéramos cargar unos datos, por ejemplo, data batteries, tenemos que ponerlo con esta instrucción y tendríamos, o data cars, el que queramos, tendremos que cargamos así los datos. Por ejemplo, si queremos cargar el data de los coches, data cars, recordar, si estamos siguiendo es una línea a ejecutar. Y ahora tendríamos que tener el paquete cars, el banco de datos cars aquí. Entonces yo ahora si me voy a estadísticos medias, test para una muestra, estadísticos medias, test para una muestra, yo aquí puedo poner la variable que quiero elegir, por ejemplo distancia, cuál es mi hipótesis nula y cuál es la alternativa. La nula por defecto es una igualdad, es igual a este valor, y esta es el nivel de confianza. Por ejemplo, yo puedo poner que la distancia sea a ver, la que hemos puesto aquí en la práctica, vamos a poner, por ejemplo, que sea igual a 70. Le damos a aceptar y tenemos el p-valor, que es un p-valor muy pequeño porque la media de las X está a 42, es un valor muy alejado. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Cuál es el intervalo de confianza? 95%. Son independientes, es decir, yo puedo poner el intervalo de confianza al 99% y el contraste lo que tengo que hacer solo para decidir es mirar el p-valor. Si queremos hacer contraste de dos muestras independientes, en el R lo haríamos con estadísticos, medias, teste para muestras independientes. Como vemos no está activo. Esto es porque para que el Recommender pueda entender que puedes hacer esto, tienes que tener una variable que sea cuantitativa y una variable que sea cualitativa con solo dos posibles valores. Entonces podríamos decirle, esta variable me indicaría qué grupo y la otra por ejemplo, si yo abro unos datos que tengo aquí filtrados con solo dos categorías, mirad, tengo aquí una especie que es versicolor y otra que es virgínica, son datos sobre
diferentes medidas de una serie de especies de flores. Si yo me voy a estadísticos, medias, test para muestras independientes, puedo decirle cuál es el grupo y cuál es la variable. Y luego en opciones puedo decirle si es bilateral o unilateral, si queremos suponer varianzas iguales o diferentes, etc. Si le damos a aceptar, vemos que la instrucción es t.test. Esta es otra manera de ponerlo cuando tenemos por grupos, la alternativa, el nivel de confianza, si las varianzas son iguales o no y de dónde vienen los datos. Si nosotros lo queremos hacer como en la práctica con el fichero de baterías, cargamos primero los datos. Vamos y ponemos data battery, ejecutar, y ahora vemos que nos vamos a battery, que lo tenemos cargado, lo visualizamos y tenemos diferentes datos sobre una instalación A y una instalación B de la duración de unas baterías. Bien, ahora lo que queremos hacer es comparar las dos. Lo podemos hacer, nos vamos aquí al script y ponemos t.test. El primer grupo será battery facility, estaba puesto con facility, perdón, facility A. Coma, el otro grupo, battery facility B. Si queremos varianzas iguales, true, y el nivel de confianza level 0.9. Una vez puesto esto, le damos a ejecutar, porque hemos puesto aquí facility, me faltado le damos a ejecutar y tenemos que el p-valor es muy pequeño. Cuando muchas veces me preguntan los alumnos que por qué aparece ese valor es porque es la precisión máxima que tiene el programa, entonces es un valor prácticamente cero, está agotado como es más pequeño que ese valor. Tenemos el estadístico T, el valor de libertad, un intervalo de confianza para el 99%, y estos son la media muestral de mi variable X, de la facility A, y la media muestral de la facility B. Entonces tendría que rechazar con estos datos que las dos tienen la misma distribución. En Recommender no proporciona ninguna opción para realizar intervalo de confianza y contraste de hipótesis cuando la distribución de los datos es normal. Y entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el código. Es decir, se puede hacer utilizando el código y utilizando la formulita para calcular el p-valor. Por ejemplo, si en el ejercicio anterior suponemos que sabemos que las desviaciones típicas de la batería de planta A y B son 2 y 2,75 respectivamente, calcula un intervalo de confianza al 95% para cada uno de los tipos de baterías. Lo que tenemos que hacer es repetir, es decir, utilizar las fórmulas que hemos visto en teoría. Este otro ejercicio, utilizamos los datos Milk-Carton, vamos a ver, y vamos a crear un resumen de estadísticos y vamos a ver si los tiempos secados son iguales. Entonces, data Milk-Carton, le damos a ejecutar, si lo hemos hecho, tenemos aquí los datos, podemos ver los datos. Si queremos saber algo de algún banco de datos, podemos darle interrogación Milk-Carton y nos dará en qué consisten estos datos. Son los tipos de secados de los cartones de leche para dos tamaños, son medidas americanas. Si queremos ver los estadísticos de resumen, damos estadísticos, resúmenes numéricos, y podemos decir las dos variables, aceptar. Tenemos la media, edición típica, rango intercuartílico, el mínimo, el máximo, los números de datos que hay, etc. Si ahora queremos comparar los tiempos de secado, pues volvemos a hacer lo que hemos hecho antes, t.test Milk-Carton $, H gallon, que se llama así la primera variable,
1000 cartón dólar W gallon. Ponemos las opciones, por ejemplo el conf level será igual a 0.95 si queremos, o si queremos pensar que las varianzas son iguales. Si queremos cambiar, le daríamos y tendríamos un parámetro muy chiquitín, por lo que rechazamos. Existe suficiente evidencia para rechazar que las dos medias, las medias de ese caso son iguales. Podemos mirar el intervalo de confianza al 95% y las medias muestrales. Muestrales, recordad que son de la muestra para cada uno de los tipos. Si ahora quisiera una alternativa que fuera que la diferencia es menor que 0, alternative igual a less, lo que podemos ver es que el p-valor, al ser ahora unidireccional, es la mitad del anterior que teníamos. Nos escribe la alternativa y ahora nos da un intervalo de confianza unilateral. Si hay algún ejemplo más. Para una proporción también lo vemos al anterior, y es la instrucción prop.test, donde decimos cuál es la hipótesis nula. La igualdad de la hipótesis es que tenemos una población, nos da un intervalo de confianza del 95%, la proporción en mi muestra y el p-valor. Entonces no rechazaríamos, no existe evidencia para rechazar que la proporción es 0,5. Si queremos hacerlo sobre dos proporciones, al principio ponemos el número de éxitos o noes y aquí el tamaño, por ejemplo 42 de 100 y 110 de 200. Estaremos comparando si los dos son iguales o no. Si vemos el intervalo de confianza al 95%, vemos que el 0 no está incluido. Como vimos en la práctica anterior, esto implicaría rechazar que las dos medidas son iguales, lo que es consecuente con que el p-valor es menor que el 0.05. Si queremos hacerlo con el Recommander, aquí está mostrado cómo lo haríamos con el ArcCommander o con el Recommander, y lo podemos hacer también por instrucciones, adecuando los datos, adecuando a cómo ponemos los datos. Para hacer una tabla como esta, queremos seleccionar pues, el test de proporciones para dos muestras y lo vemos metiendo datos como nos dice y lo veríamos por comandos. Esto yo creo que estaba ahí bien explicado y es bastante fácil de seguir. Esto sería para contrastar una media, que también lo hemos visto. Si queremos hacer una mediana, es decir, hablamos de mediana cuando no se cumplen las hipótesis de normalidad o el tamaño muestral no, y el tamaño muestral es pequeño. En estos casos no podemos utilizar un test T, entonces lo que hacemos es utilizar otro tipo de test. En clase hemos visto que tenemos, si son emparejadas, tenemos el test de los signos, y si no, tendríamos el de Mann-Whitney. En R tenemos dos tipos de test. Uno sería el test de la binomial, el que es el test de los signos, que sería binom.test, y otro el Wilcox test, que es un test basado en rango, que aporta un poco de información que no hemos visto en teoría. El tema de varianzas iguales o distintas lo hemos visto también, lo he mostrado cómo incluirlo. Aquí si vemos, cuando ponemos la alternative, no hace falta poner, esto es para cualquier parámetro del programa. Si lo entiende, si él no tiene otro parámetro que pueda confundirse con alt, él entiende que alt es alternative. Entonces no hace falta ponerlo todo entero. Si suponemos que si queremos un test de la T para datos emparejados, entonces tenemos que poner el paired igual a true, por defecto es false, y entonces lo que hace es utilizar el test de la T para la diferencia. Queremos ver si la media de esa diferencia será 0 o no. Es como si solo tuviéramos una población. Si no se pueden considerar normales, utilizamos el test de Wilcox, poniendo true o no, que son si son datos emparejados o no. Una cosa diferente que hemos visto aquí, o que vamos a ver en esta práctica, es cuándo ver si un dato sigue una distribución normal o no. Una de las formas que hemos visto en clase, es mirando los datos. Un histograma, por ejemplo, si yo me voy
y yo creo una variable que sea rnorm 100 datos normal 01 y ahora le digo histograma la X, yo puedo ver si esa distribución aparentemente sigue una normal o no. Otra opción es verlo con un gráfico de cuantiles donde vemos cuáles serían los cuantiles verdaderos, es decir, los teóricos, y cuáles son los observados. Vemos que hay cierta diferencia. ¿Por qué? Porque hemos creado una variable de 100 datos normales. Si en vez de 100 yo creara una de 10.000, pues el histograma obviamente ya sale mucho más normal y los datos están todos puestos sobre la línea recta. Entonces, que se parezcan o no sobre la línea recta indica que sigue una distribución normal. Pero otra opción para ver si unos datos siguen una distribución normal es aplicar un test. Este test, el test de Shapiro, lo que hace es, la hipótesis nula es que los datos siguen una distribución normal y la alternativa es que no. Y vamos a tener lo de siempre, calculamos un p-valor y con ese p-valor, si es muy pequeño, decimos que hay evidencia en contra de que sean normales y la alternativa es que no. Por ejemplo, si yo cojo estos datos y ahora le digo Shapiro.test X, pues me dice que no puedo rechazar, no hay evidencia en contra de esos datos anormales. Si lo mismo hago para una exponencial, ¿qué me debería dar ahora? Pues ahora lo que me va a dar es que el p-valor es muy pequeño. Hay mucha evidencia, es decir, con datos que tengo muy poco probable que venga una distribución normal. Entonces es lo mismo que hemos estado haciendo para la media, pero para la hipótesis nula de que los datos sigan una normal. Otro contraste de normalidad es el de Harke-Vera, que utiliza la kurtosis y la simetría para el cálculo. Es decir, la kurtosis es cómo de simétrica o no es esa función. Para ello debemos cargar este paquete, el paquete library de series. Como no hay un paquete, pues lo que tenemos que hacer es ir e instalar este paquete, instalar el paquete, lo instalaríamos. Como ya he puesto el servidor, ya me pregunta sobre el servidor y le pongo de series, lo descarga un paquete más que necesita. Y ahora lo que hacemos es cargar ese paquete. Una vez que está instalado en nuestro ordenador, nos dice la versión y ahora lo que queremos es ver el test de Lily-Force, perdón, el de Harke-Vera. Entonces ponemos Harke-Vera.test. Me dice que rechace. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a poner así, será una exponencial y norm, vamos a crear una normal. Si comparamos los tests, por ejemplo, si ponemos de la ES, nos va a salir un valor que rechacemos. Si lo hacemos con una normal, nos va a decir que el p-valor es grande, entonces no hay, en fin, la probabilidad de que tenga esos datos vengan normales es muy alta. Otro test más que podemos utilizar es el test de Lily-Force. Algunos de ellos no nos vamos a meter, o no es de este curso estudiar en qué condiciones hay que utilizar uno. Otro, si hay alguna pregunta, lo dirá explícitamente con qué contraste o qué método utilizar para probar la normalidad. Para contrastar las varianzas tenemos lo mismo. Nosotros hemos visto en clase que hay una regla más o menos aproximada de cuándo decir que las varianzas son iguales o distintas, pero también hay un test que nos hace eso. Nos dice la hipótesis nula es que las dos sean iguales y la alternativa que sea distinta. Si tengo, por ejemplo, estos conjuntos de datos, vámonos otra vez a la recommender y tengo, por ejemplo, antes he puesto los datos de 1000 cartón y tenía aquí la edición típica. Vemos que son bastante diferentes. Si ahora pongo var.test y pongo las variables y le damos ejecutar,
El valor es muy pequeño, por lo tanto, existe evidencia en contra de que la varianza de estos dos variables sean iguales. Entonces, en la práctica, lo que haríamos sería eso: primero hacemos un test para comprobar si son iguales o no, y dependiendo de cuál, utilizaríamos un método u otro. La potencia de un test, habitualmente trabajamos con el nivel de exigente de las pruebas, pero a veces no es menos verdad de la potencia. Es cómo de bueno es para rechazar el chufero cuando está falsa. Es decir, un test muy potente será muy bueno en rechazar el chufero si es falsa. Y a veces lo que queremos también es estudiar, si queremos ver una diferencia, cuántos datos deberíamos tomar. Entonces aquí lo que tenemos es, por ejemplo, para todos son igual, la misma forma es power, punto y el método utilizado. Y lo que cambia es algunos parámetros. Por ejemplo, delta es la diferencia que queremos estimar, cuántos datos tenemos y el tipo, si tenemos una muestra o no. Entonces nos diría que este test de potente es 0, 56, 44, 8, 2, 9. Si yo hiciera lo mismo nos saldría eso. ¿Y qué creéis que pasaría si pongo en vez de 20 en un tamaño de muestra 20 en un tamaño de 200? ¿La potencia de este test sería mejor o peor? Pues obviamente cuanto el test será con mayor la muestra, mejor es el test. Entonces tendremos una potencia muy muy grande. Estimar una diferencia de será un test casi de 100%. Que con 200 le podría decir si es chufero o falsa, podría determinarlo perfectamente. También podemos utilizar esta serie de instrucciones para calcular. Esto lo que estamos viendo es cuál es la potencia de un test para determinar una diferencia conforme aumenta el daño a la muestra. Es decir, si la diferencia es 0, pues no hay ningún test que pueda rechazar H0, porque estamos diciendo que H0 es cierta. Si queremos una diferencia de 1, ya vemos qué pasa con 10, qué pasa con 15, cuál es la potencia con 20 y con 30. Y cuando la diferencia es 2, vemos que ya con 30 es prácticamente 1. Podemos detectar si hay una diferencia de 2. Otra opción es para estudiar cuántos datos necesitamos para una determinada. Si yo ahora fijo la potencia, tengo cuál es la diferencia, y lo que quiero ver es cuántos datos necesito. Saldría que necesito por lo menos 9 datos para determinar esa diferencia. Y finalmente tendríamos lo mismo para las proporciones, si fijamos cuáles son las proporciones, o podríamos también estimar cuántos datos necesitaríamos para una potencia determinada. Y esto es todo lo de la práctica 2.